¿Cómo estás viviendo este momento, Lautaro, como artista? Eh, a ver, fue una catarata de emociones, ¿no? Desde que empezó. Eh, yo pasé por un montón de situaciones. Creo que pasamos medio todo a lo largo del día, ¿no? Como que a la mañana tenés esperanza, a la tarde te sentís un halcón que lo va a remontar, a la media tarde sos una cucaracha y así vas, ¿no? Viendo como distintas, siendo atravesado por distintas sensaciones y viendo esta cuestión bueno, nada, viviendo esta reclusión que es muy extraña, digamos. Por otro lado, a ver, hay una parte, me parece que tiene como varios lados el dado, ¿no? Por un lado está el tema del laburo y de la subsistencia, que eso para nosotros nos pega directamente en el hueso. Sí, mi amor. Sí, ya lo vi. Ahora después lo vemos, ¿dale? Por otro lado está esta obligación del parate, ¿no? En mi caso, yo, si algo positivo tengo que sacar de esta situación, es la de haber tenido que frenar. Digo, más allá de si hubiera querido o no hubiera querido, yo por otro lado, junto con mi trabajo creativo y docente, llevo adelante un espacio que es un club de música, y entonces como a la vez me ocupo de la programación y de estar pensando ciclos y demás, en esta especie de multitasking que uno ha terminado haciendo para subsistir por un lado y para vehiculizar inquietudes en el otro, de pronto estaba a 23.000 por hora. Entonces, tener tiempo para estar, obligado por las circunstancias y solo estar, también me ha llevado a algunas zonas que de reflexión o ni siquiera de reflexión, porque tampoco es que puedo sacar demasiado en claro todavía, pero sí de observación, ¿no? De uno mismo y de cómo se está relacionando con lo que hace, cuánto está por ahí sacrificando en relación a lo que hace o por lo que hace. Y por otro lado, bueno, digo, la relación que uno, como si viviera en la caverna de Platón, estableció en este tiempo con los medios, o establece en este tiempo con los medios, con las redes, con la cantidad de información que te llega. Nosotros, afortunadamente, al ser padres de una niña pequeña que tiene 6 años, en un momento pudimos decidir cortar la información. No escuchar la radio, no ver televisión, no leer los diarios, no comentar los diarios entre nosotros, porque básicamente lo que también se ve es como una especie de orquesta que reparte angustia, digamos, ¿no? Ahora, qué sé yo, lees las noticias y en un momento te da risa ya, ¿no? Ahora parece que hay unas avispas que se comen las abejas en Estados Unidos. ¿Vos sabías? Es una mutación de avispas que son muy hijas de puta, que se comen las abejas y se llevan toda la miel. ¿No? Con la importancia que tienen las abejas para el ecosistema. Bueno, nada, ¿viste? Está todo armado. Cuando no es el coronavirus, después aparte va a venir un meteorito y se va a estrellar contra la Tierra y bueno, me parece que hay
hay una insistencia en esa cuerda que, bueno, nosotros un poco para preservar la angustia de nuestra hija, en casa lo cortamos, y eso vino bien para nosotros y se lo tenemos que agradecer a ella, ¿no? Y después me parece que, qué sé yo, por momentos siento que un poco producto de esta época y un poco producto del hábito de la sobreexpresión que genera este medio y todo, muy rápidamente se le puso nombre y apellido, o se le trata de poner nombre y apellido a las cosas, ¿no? Y me parece que, no sé, pasaron... Por ejemplo... Y qué sé yo, que, viste, si desde las causas hasta cómo va a modificar el mundo esta situación, la verdad que si algo nosotros no, creo que somos cogeneracionales, entonces, digamos, si algo nosotros no podíamos pensar hace 10 años nomás, era que este mundo iba a ser así. Que qué sé yo, después de ciertos procesos políticos que se dieron en el continente, iban a venir otros de una virulencia tan tremenda y con tanta impunidad, con tanta velocidad, que iba a haber una descomposición total, tal que en algunos lugares, qué sé yo, y le iban a poner carteles a los médicos diciéndole que se vayan de la casa. Claro. Ese tipo de cosas son como impensables y entonces por momentos me da la sensación que estamos como un poco apurados en tratar de ver cómo es la salida y cómo va a ser la nueva configuración de todo esto, y que entiendo mucho, en muchos casos nos pasa eso por el problema del sustento, ¿no? Por el problema de cómo uno se va a parar en el lugar laboral. Pero que me llama la atención algunas de esas urgencias por la duración de esto, ¿no? O sea, yo estoy desde el 14 de marzo en cuarentena. Un poco porque ese fin de semana, que fue anterior a la declaración de cuarentena, ya la gente no quería ir a los shows, los músicos que yo. 14 de marzo tocaba Rodolfo Mederos en Bargoglio, en nuestro club de música. Y el mismo Rodolfo dio de baja la fecha, digamos, ¿no? Lo cual era sumamente entendible y comprensible. Entonces, no sé, de pronto, qué sé yo, se habla de Tercera Guerra Mundial, se traza la analogía con la guerra, que a mí es una figura que me resulta muy complicada para relacionar. No lo sé. Ahí se está. Porque me parece que es una experiencia demasiado límite y un poco distinta a lo que nosotros tenemos o hemos podido vivir, no sé, qué sé yo. Se habla de la Tercera Guerra Mundial, ese tipo de cosas que sí. Pero, o sea, estamos hablando de un conflicto que se tiraron 2 bombas atómicas, o sea, esto es una pandemia como otras, como lo que sí me parece que es muy raro es el tamaño y sobre todo la idea de que esto medio que ya estaba, ¿no? Ya
la ya nosotros estábamos libres de estas cuestiones, digamos, las vacunas, para nuestra generación, las vacunas medio que habían resuelto todo este asunto. O al menos esa era la sensación, ¿no? Qué sé yo, mi familia se hablaba de la polio como una especie de flagelo antiguo. Y a mí me pasa, por ejemplo, que de estas dos situaciones, si bien el COVID llega a ser mortal, me resulta más enojoso el dengue. Claro, porque tiene menos prensa. Porque aparte lo entiendo como un retroceso sanitario. Ya lo tenías dominado, ¿entendés? Ya estaba. Me impresiona lo que pasa con el sarampión, digo. Decís, che, man, no. O sea, ya habíamos resuelto ese problema. Pero bueno, nosotros no resolvemos mucho los problemas de la humanidad. Entonces, qué sé yo, estamos transitando esta cuestión, tratando de darle un nombre, de ponerle un final, de pensar de qué manera esto nos va a afectar o nos va a modificar. Yo no soy demasiado optimista respecto de que esta circunstancia sea una bisagra de comprensión o de entendimiento o de transformación de las relaciones entre las personas. Creo que quizá para algunos de nosotros, en alguna cosa privada, esto genere un insight, un momento de observación y de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué de pronto, ante una situación de desequilibrio de 2 meses, eso me puede llevar puesto en muchas situaciones? Pero creo que después el capitalismo tiene el poder de absorber toda contradicción. Entonces, no sé, qué sé yo, hoy hay tours, o habían tours para ir a Fukushima. A ver. Y habían muebles que se vendían en Europa que tenían radiación porque la madera la habían sacado de los bosques de Chernobyl. Ajá. Entonces, no sé, la humanidad no mira mucho tiempo el fantasma a los ojos, ¿viste? De pronto va a salir andando y bueno, y si hay zonas de exclusión o zonas de cuarentena, quizá más adelante hayan unos cuarentena tours, qué sé yo, no sé. Digo, ¿vos crees que para... Irás a pasear a ciudades vacías, no sé. Digo. Claro. Sí. O se le pagará gente para que siga encerrada y miren los balcones, como algo por ahí. Sí, no sé, como venía a revivir la experiencia, qué sé yo. Me parece que una vez que se pueda salir e ir a la playa, como dice la amiga ahí que escribe, Nati, yo creo que hay un montón de situaciones y de supuestos descubrimientos interiores que se van a ir a la mierda. Y con respecto al teatro independiente, ¿crees que va a ser va a haber algo que va a impulsar un cambio más de raíz en la forma de producción? No lo sé, la verdad. Creo que seguramente el tiempo que eso seguramente lo va a determinar el tiempo que llegue a volver, ¿no? Volver a la situación tal como estábamos, quiero decir. De que se puedan hacer reuniones, que se puedan hacer obras. Yo respecto al teatro no
no tengo mucha... a ver, en mi caso justo estaba empezando a trabajar en una adaptación de una obra y a traducir otra, entonces no tuve sensación de parate, y me pasa que como doy clases relacionadas con la escritura, dentro de todo, la experiencia mediada, digamos, no nos afecta tanto, digamos, no te obstaculiza a ese grado. Yo creo que en todo caso, como en todo, si bien es un trabajo muy distinto a los otros trabajos, porque no estás alienado de la mercancía, digamos, a nadie que tiene un supermercado, que atiende en un supermercado le hace una nota por atender en un supermercado. Pero en tanto trabajo, seguramente algo va a modificar, y eso tendrá que modificar, va a tener una relación directa con el tiempo que dure todo esto. Desde, bueno, sé que están ahí impulsando unos protocolos para ver cómo se puede desarrollar la actividad. Pero no lo sé. A mí me parece que este es un momento particularmente interesante para ponerse a pensar en lo que uno quiera, pero pensar en estudiar. Yo particularmente lo estoy usando mucho para eso, para ver qué tipo de producción uno quiere hacer, ¿no? A mí, en lo personal, me ha llevado mucho a pensar eso, como decir, reflexionar un cacho sobre de qué manera uno está administrando lo único que tiene, que es tiempo. Y en todo caso, de qué manera relacionarse con las actividades que uno lleva adelante, ¿no? A mí me parece que es un momento muy interesante para eso, para parar la pelota y pensar en la producción, pensar en qué tipo de proyectos a uno le gustaría hacer, cómo... Bueno, ahí sé que hubo una asociación de profesores, y me parece que siempre está bueno eso, ¿no? ¿Qué tipo de intereses comunes y cómo enunciar un yo colectivo, digamos, ¿no? En esa situación. Pero no creo mucho en la idea de dar una respuesta a la pandemia. Me parece que bueno, que esto es una cosa. Yo pienso en mantenerme ocupado pensando el momento después. En el medio vas viendo cómo resolver cuestiones específicas que tienen que ver con el mango, ¿no? Pero me parece que está bueno para eso. No sé, a mí hubieron algunas cositas que pasaron en estos días que me hicieron pensar algunas cosas respecto de los teatros en general, del teatro oficial. Nosotros hicimos la puesta de Hamlet que dirigió Rubén Schumacher, y de pronto eso cuando se emitió online, había como todo un asunto de si el teatro filmado es o no teatro, lo cual me parece una obviedad absoluta de que no lo es. Pero es un registro,
y de pronto en 2 días eso permitió que lo vieran 152.000 personas. A mí eso me parece que es algo que es muy bueno. Y eso me hizo pensar que es muy loco que el teatro oficial no esté a disposición de todo el mundo todo el tiempo. Y en algún momento escribí algo sobre eso, digamos, diciendo que cualquier estudiante de teatro tendría que poder ver a Halcón en 3 o 4 títulos importantes de su carrera para ver cómo actuaba, para ver qué hacía, cómo se paraba, cómo movía las manos, ¿no? A Elena Tacisto, digamos, va a haber un montón de actrices que no los van a poder escuchar en función. Y que es muy loco que ese teatro no tenga a disposición de todo el mundo el acervo que supimos conseguir, digamos, ¿no? Que se tienda a no trabajar en términos de repertorio, que las puestas mueran cuando muere la temporada y no continúen a lo largo de los años, visitando otros teatros que hay en todo el país. Qué sé yo, pienso cosas como que me parece que el teatro porteño tiene que empezar a girar por el conurbano. Si es que estamos hablando de laburo, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, buscar algo como una forma de producción donde... Claro. Me imagino también las obras de teatro que estrenaron en, no sé, la primera semana de marzo, de teatro independiente. Estamos hablando, donde no hay una producción detrás, que se le suspendieron las funciones y digo, como esa obra que quizás tuvieran subsidio o no tuvieron, si no tuvieron subsidio, digo, pusieron plata y más que van a pérdida, perdieron plata, porque esa guita no se recupera, ¿no? Sí, y también me parece que qué sé yo, para mí desde hace un tiempo hay una pregunta en relación al concepto de producción como más determinante en relación a una obra, ¿no? A mí me parece que no sé, que hay que diseñar un sistema por el cual haya más funciones de las obras, básicamente. Claro. Sea el que sea. Y que haya más funciones de las obras con más gente que pague la entrada. Y que quizá hay una manera de producir teatro en los pequeños espacios que claro, hacen mucho más difícil esa ecuación, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece que es un buen momento para parar la pelota y repensar un cacho esas cuestiones, digo. ¿Por qué no es lógico que haya un sistema de apoyo y de sostén a los teatros y a los artistas que prácticamente se hubiera activado rápidamente si esto supuestamente es la capital del teatro? Claro. ¿Por qué en términos sectoriales y de interacción con los ministerios no existe esa fuerza? Bueno, todo ese tipo de cuestiones me parece que lo que hace la pandemia es que traza como una radiografía social, ¿no? Nos deja en culo y nos hace ver todo un montón de situaciones, digo, el hacinamiento de las cárceles, la gente hace más ruido caceroleando para que no liberen a los presos que aplaudiendo para los médicos. Digo, empieza a aparecer toda una serie de
de problemas estructurales que bueno, que estaría buenísimo empezar a revisar para ver qué teatro se quiere en la ciudad y en el país. Si es posible pensar un teatro argentino que no sea solamente el Teatro de Buenos Aires y los coletazos que pueden haber del Teatro de Buenos Aires, o si hay realmente un punto de intercambio y de recorrido por el país y de descentrar a Buenos Aires como el lugar, en fin, digamos, todo ese tipo de cuestiones. Me parece que es un buen momento para juntarse a pensar cosas. Sí, claro, y también me sale como esto que decías de la cantidad de gente que vio Hamlet por streaming, que si bien no se acerca a la experiencia de teatro, me parece que, por llamarlo positivo, digo, también puede acercar al teatro a otras personas que no tienen el acceso de venir a Buenos Aires a ver una obra en el San Martín, ¿no? Eso me parece como que también deja un poco ver ahí que tendría que haber más producciones en todo el país, y no solo que estén en Buenos Aires, digo, y no solo que se produzcan en Buenos Aires. Sí, o que por ahí tiene acceso pero no quiere arriesgarse. Uh-huh. Lo cual es sumamente válido si un montón de veces es un embole ir al teatro. Digo, yo creo que el teatro muchas veces tiene una jactancia de sí mismo que es espectacular, ¿eh? Uh-huh. Digo, porque hablamos de que el teatro filmado no es la experiencia del teatro. A veces la experiencia del teatro es un garrón. Digámoslo. O sea, está todo bien. Nos hace bien. O sea, hay parte del amor al fútbol es ver partidos malos de fútbol, ¿no? Y porque si no, es como si, viste, yo, una cosa que he pensado mucho en este tiempo es, yo creo que a veces la cultura argentina se piensa a sí mismo a partir de algo que no, o sea, como si tuviera algo que no siempre tiene, ¿no? Entonces parten estos enunciados, digamos, somos la capital hispanohablante del teatro. Ah, perfecto, bueno, ok. ¿Cómo están los teatros? Uh-huh. ¿Cuántos de los que nos dedicamos al teatro vivimos a hacer teatro? ¿Por qué hay esa relación tan extrema entre dependiente del sistema de dar clases y hacer funciones? ¿Cuántas obras de las que producimos van a las escuelas, a los geriátricos? No sé. Sí, que se pueda abrir, ¿no? No, qué sé yo. Porque para enunciar, para tener semejante enunciado, wow. Digo, me parece que el enunciado es un poco demasiado grandilocuente para la situación que se revela de tal fragilidad como la que tenemos en este momento. Se estrenan no sé cuánta cantidad de obras. Bueno, ok. ¿Y cuánto duran nuestras temporadas? ¿Cuántos espectadores van a nuestras temporadas? No, hay casos ciertamente exitosos, muy exitosos, pero cuando empezamos a trazar una mirada un poco más sociológica sobre la actividad, bueno, empiezan a aparecer estas otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Digo, donde hay una gran maquinaria de producción de
hechos y de obras y de situaciones culturales donde descansa sobre los lomos y sobre el deseo de quienes lo llevamos a cabo, pero que, bueno, siempre, obviamente en un lugar que tiene una cantidad de estrenos tan grande, va a ser mucho más difícil capturar la gente, o no, pero me parece que es un punto para pensarlo, ¿no? Si nuestra sobreproducción nos lleva a lugares de mayor solidez o no. A mí me llamaba la atención cuando aparecía esta idea, ¿no? El teatro, el video no puede equiparar la experiencia teatral. Vos decís, bueno, sí, es una discusión de hace al menos 39 años esta. Contesto a alguien que hizo un comentario muy atinado. Es una discusión que creo yo hace 39 años no estamos teniendo. Uh-huh. A mí lo que me hizo pensar fue ¿por qué no la estamos teniendo? ¿Por qué esa discusión no es la discusión? Sí, como también hacerle, me da la sensación de que es como ir a favor del capitalismo, digo, como una sobreproducción, una sobreestimulación, digo, y también no, como que también el arte no y el teatro independiente deja de tener, no por el contenido, pero deja de tener valor también, ¿no? Porque también uno está como decía vos, uno no para, hace 200.000 cosas y evidentemente hubo que frenar. Sí, ahí hay varias cosas. O sea, yo últimamente tengo una pregunta muy, muy grande en relación al público. Que es una pregunta que me apareció hace tiempo igual, pero que tiene que ver con ¿para qué estamos haciendo, para quiénes estamos haciendo esto? ¿No? Bueno, lo hablábamos el otro día. ¿Quiénes quiero que vengan a ver las obras? Y yo disfruto mucho cuando no conozco a nadie. Uh-huh. Me encanta que vengan mis amigos y gente que conozco del medio y me encanta luego hablar sobre la obra y ver lo que les pasó, pero yo lo que más agradezco es cuando miro la sala y no conozco a nadie. Y es una perogrullada, pero me parece que bueno, hay que empezar o hay que volver a preguntarse ese tipo de cosas. O sea, la situación festivalera es una cosa que pasó hace muchísimo tiempo, ya no va a pasar más, o en todo caso yo pienso que no va a pasar más. Esta cosa de que, bueno, uno hacía una obra y entonces tenía ciertos resultados y venían los programadores y te llevaban. Y después hay una cosa que el capitalismo se nos instaló en el corazón, en la cabeza. De pronto, de un tiempo a esta parte, es un valor para un artista decir en una entrevista que es re obsesivo. Y me decís, pero nosotros en esta milonga estamos para otra cosa. No para obsesionarnos en hacer obras y en sacar obras. Quizá para tener discusiones que no le importan a nadie más que nosotros sobre la forma y sobre estética y sobre actuación. Pero no estamos para decir, no, porque yo no puedo parar de laburar. Sí, precisamente eso es lo que nos caga la vida. O sea, claro, en esta distinción tan vieja del mundo de la vida y el mundo del trabajo, nosotros, los artistas, estamos para señalarle al alienado del trabajo, che, la vida, ¿no? Claro. Cuando uno ve, qué sé yo, a mí me mata el cine italiano. Vos,
cuando vos ves una película sobre el trabajo, bueno, el artista te pinta, te está señalando la vida que hay ahí, ¿no? Transformar esa alienación productiva en un valor artístico es el autoenunciado del mejor alumno de la clase. Uh-huh. O sea, yo hago toda la tarea y si piden que pasen al frente, levanto la mano, ¿no? Y me porto bien. Y creo que eso tiene que ver con esta idea, digo, con un montón de ideas que circulan, que se vuelven, que se encarnan en todos, que tiene que ver un poco con abrazar esa pauperización también, ¿no? Sí. O sea, porque pienso esta cuestión, digo, si nos pagan mal y tenemos 25 laburos, tenemos que tender a tener menos laburos. 23 por lo menos. O sea, hay algo, porque esto no es una novedad en el medio, la pauperización. No es una novedad en el medio la atomización del medio y retroceder pegando como los boxeadores, ¿no? Porque vos retrocedes y en un lugar ya estás contra las cuerdas. O sea, no puedes retroceder todo el tiempo, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces, digo, qué sé yo. Obviamente que eso no es una cosa que depende de nosotros, no hay que ser tan necio y pensar que esto es una... porque porque si no es la lógica del emprendedorismo, ¿no? Si te fue mal, es que no te desangraste para que te fuera bien. No, o sea, hay un montón de condiciones que van en contra, pero el otro día hablando con unos amigos, con Rubén Schumacher y Horacio Banega, Horacio recordaba, por ejemplo, una discusión, un tema sobre el cual habían hablado mucho, cuando había aparecido el colectivo teatral. En relación a esto, ¿no? A la cuestión de dónde está el público para las obras, por ejemplo, ¿no? Y de qué manera articular situaciones en las cuales el teatro que se produce en la ciudad pudiera llegar a otros lugares. A mí, yo soy de la idea que el Instituto Nacional de Teatro no tendría que pagar un subsidio más para ninguna obra y comprar 5 combis y pagarle el sueldo a 5 choferes y organizar cómo se mueven las obras, que es el principal problema, digamos, para llegar. Y eso lo haría por lo menos por 2 años. Con lo cual, si vos tenés muchas ganas de hacer una obra, bueno, hacela, está bien. Pero en todo caso, lo pienso con una lógica de ente, de promoción de la actividad. O sea, si tenemos toda esa cantidad de trabajo muerto ahí y todas esas que pusieron todo eso para que eso esté ahí, hay que vehiculizar eso, digamos. Si nosotros, si lo pensamos realmente como un trabajo, es como si vos tuvieras un montón de... Se cortó ahí. Digo que estaría bueno pensarlo en términos de trabajo concreto y decir, bueno, hasta que no vendan los frascos de mermelada, no te pongas a hacer mermelada de nuevo. Claro. Sí, salvo que se te pudra la fruta. Entonces, claro, ahí hay una... O sea, en términos de trabajo, hay un montón de trabajo puesto, y de ilusión y de expectativa. ¿Por qué el instituto en la versión de Capital,
que es otra que la que podría tener en otros lugares, tendría que ser de proyección dudosa, digamos, ¿no? Más allá de la cuestión artística, no tiene nada que ver eso, ¿sí? No, claro. Porque en todo caso, digo, me parece que lo que más puso en cuestión esta situación del coronavirus es la fragilidad en la situación de fragilidad del sector, ¿no? Como la de tantos otros, digamos. Nosotros somos uno más a la cola de todos los problemas sociales que nos atraviesan en el país, ¿no? Bueno, pero qué sé yo, me parece que ese tipo de cuestiones serían lindas cuestiones para conversar. Sí, y como que lo dejan al descubierto, y teniendo en cuenta que es como la capital del teatro, ¿no? Como que hay algo de eso, como que hay un desbalance ahí, como algo de lo que no inflamos el pecho, pero después es como que por adentro es como hay mucho aire, ¿no? Como mucha fragilidad, mucha desprotección, me da la sensación también, ¿no? Por de generar muchísima producción o de estar en un montón de cosas a la vez y que a veces, como decís vos, o sea, un actor una actriz no puede vivir de las 15 obras que hace. Pero pasa que si el objetivo es ese, la ecuación está mal realizada. Yo dudo mucho que sobre una platea de 25 espectadores, 30 espectadores, a una función por semana dé para que todos cobren algo. Claro. Entonces ya está. A mí me parece que estaría buenísimo pensar que, aparte de las búsquedas de lenguaje posibles y del arte, hubiera también un pensamiento en relación a eso. Creo que, no sé, pasa una cosa que es muy loca, digo, pensemos en las edades de los que integran los elencos del teatro independiente. ¿Y cuántos actores hay de 55 para arriba? Y vamos a ver que hay muchos menos que de 25. Eso probablemente quiera decir que hay gente que en el camino ya no la puede sostener. Porque obviamente empezás a tener familia y otras obligaciones y de pronto se hace muy, muy oneroso. Y obviamente, o sea, a ver, hay un lugar donde yo digo, el teatro se tiene que hacer por guita. No, se tiene que hacer porque tenés ganas. Pero si luego el reclamo es por plata, porque lo que estamos reclamando ahora es que un sector nos dé bola, ¿no? Y entonces me parece que hay que pensar también cómo nos relacionamos con esa situación, con el público, dónde lo capturamos, de qué está compuesto, cuánta gente viene, cuánta gente queremos recibir. ¿A quién queremos traer a nuestra sala, ¿no? Parece que es el gran elemento. Yo a veces me llama la atención cómo en los últimos tiempos hay algo del discurso del
del compañerismo y de lo bien que la pasamos haciendo la obra que aparece en los comentarios de la obra o en las invitaciones sobre la obra. A mí me llama la atención que ese elemento, el elemento gregario, esté tan valorizado a veces en la arenga para que venga público. Y es una cosa que lo leo en internet, en las redes y tal, ¿no? Como se habla poco de la obra y se habla mucho de lo bien que la pasamos juntándonos, ¿no? Como en un Entonces, asado. claro, un poco, algo de eso me parece que tiene. Y el tema es que eso es difícil para hacer el puente. Se está cortando, Lautaro, a ver si me escuchás ahí, se corta. Yo te escucho perfecto. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Digo, a mí me parece que estaría bueno pensar en un espectador que nunca iría a tomar una clase de teatro. ¿Entendés? Que ni en pedo tomaría una clase de teatro. O sea, ¿cómo hacemos la gente que hacemos teatro para repensar nuestra actividad, para ir para armar obras para la gente que no haría teatro? Sí, que no sea para nuestro circuito nada más. Claro, digo, hay algo que tenemos que pensar en relación al público y la circulación de lo que nosotros hacemos. O en todo caso, estas son las preguntas que a mí me aparecen en esta situación tan particular. Como tres acciones que yo haría, las tres serían estas. Por un lado, los teatros oficiales tienen que tener un registro adecuado de todas sus obras a disposición del público cuando quiera verlas, porque eso forma parte de la historia y del patrimonio cultural de este país. Uh-huh. Y el que me diga que el teatro es otra cosa es una obviedad absoluta. Obvio que no es. Pero ¿sabes qué? Yo lo vi a Walter Santana en el Avaro de pedo, porque con mi grupo de teatro con mi escuela de teatro vinimos de Tandil a verlo. Era absolutamente maravilloso lo que hacía. Estaría buenísimo que cualquier alumno de Tucumán que estuviera tratando de vérselas con una traducción de Molière tuviera la oportunidad de ver lo que hacía él. Uh-huh. Porque aparte ya lo pagamos, ya está. Es una desidia ridícula que eso no esté al alcance de la mano. Otra que propondría es que no puede ser que los teatros oficiales no produzcan bajo un concepto de repertorio. Las obras tienen que armarse para poder representarse en otros lugares. O sea, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica porque vive a costa de todo el país. Porque no es rica porque nosotros somos grandes aportantes, las bolas. La ciudad de Buenos Aires se come la riqueza de todo el país. Entonces, puesto que es así, los teatros que están en la ciudad de Buenos Aires tienen que tener la posibilidad de recorrer el país. Lógicamente. Una obra tendría que tener, la inversión que significa una obra tendría que tener por lo menos 5 años. No digo que estén los 5 años haciendo función, pero tener un sistema de repertorio con reposición. Y otra sería arbitrar las condiciones para que el Teatro de Buenos Aires, de manera independiente, con fondos del Estado, por lo menos circule hasta 100 kilómetros de la ciudad. Uh-huh. Porque es una cantidad tremenda de trabajo, recursos, tiempo, esfuerzo, sueños y voluntades que están ahí
y que no pueden durar las 8, 10 funciones que permite el público que circula por la sala, salvo algunas excepciones que duran quizá muchísimo tiempo porque se instalan y tal. Y después sigo pensando, digo, en relación a esas cuestiones. Me parece que obviamente el pensamiento el pensamiento tiene que ver de repensar la cuestión social del teatro, ¿no? Sí. No social en el sentido ni del mensaje, no pensemos en cosas folclóricas, ¿no? Sino cómo se incrusta la actividad en el entramado. Creo que es un momento para pensar un poco en eso. Después, porque después, qué sé yo creo que el teatro va a volver cuando se pueda volver. El tema es a qué queremos volver. Sí, eso es ¿no? Un poco. Hay una frase ahí circulando de esas de cartelito de internet, ¿viste? Que dice, bueno, el problema era la normalidad. ¿No? Bueno, pensar esa normalidad, porque es esa normalidad también la que, ante un accidente impensado como este, nos deja bastante desamparados, ¿no? Sí, pero me parece también como una posibilidad de bueno, en este circuito que es un poco el que nos involucra, de repensarse y un poco más que volver ya, yo pensaría también en cómo y en la forma y en también cómo, digo, podemos como equiparar cierta cosa, ¿no? Como para algunos tanto, para algunos menos, digo, o esto que decías con respecto al teatro oficial, digo, que me parece que también le puede dar aire al teatro independiente. Pero bueno, son un montón de cuestiones que me parece que da para charlarlas para largo y que está bueno que esta charla también podamos tenerla, no sé, no quiero hacer futurología, pero cuando todo esto pase, ¿no? También. Sí, ojalá. Estaría buenísimo. Bueno, Lautaro, se nos acaba un poco el tiempo, así que te quería agradecer, muy interesante y sobre todo como algo con una voz que, no sé, como que no decís lo que hay que, como que decís lo que querés decir y no es lo que hay que decir, ¿no? Como interesante tu pensamiento. Bueno, gracias. Yo no sé qué hay que decir en esta situación. No, igual. por eso, pero me da la sensación de que salís un poco entre comillas, de lo normal, como yo te dijera, hay que hacer teatro en algún teatro del Abasto, o de Palermo, o de Villa Crespo. Dice, bueno, no, si tenemos algo que nos gusta, mostrémoslo, digo, donde sea. Sí, yo, qué sé yo, creo que hay una cosa que es totalmente inherente a la actividad, que es el sentido tribal. Pero me parece que no puede ser el final del asunto. Y que en muchos casos no es el final del asunto. Y que en todo caso me parece que está bueno, sobre todo porque hay un montón de personas como nosotros que hemos estado estamos hace 20 años, 30, 40 años dando vuelta acá. Y yo siempre pienso en una cosa que por ahí que es muy mal, que creo yo que está mal aspectada en la cultura argentina, que es el tema de la tradición. La pérdida de la tradición nos ha
extraviado de algunos saberes que habían teatrales. Uh-huh. ¿Sabés qué, Lautaro? Se va a cortar. Sí. Después volvemos, seguimos, si tenés tiempo y si querés. Porque se va a cortar en 40 segundos. Ok, es muy simple. Entonces, hay que pensar también qué dejamos para adelante. ¿En qué medio se va a insertar el actor que hoy tiene 20 años? Uh-huh. ¿Va a estar más pauperizado que el nuestro o menos? Yo quiero que sea menos, que la tenga más fácil. Es interesante eso, como ver más allá y no tanto en el ahora y qué dejamos. Sí. Es súper interesante. Sí.